Resolveremos el primer ejercicio de la actividad número 1. El ejercicio menciona, en el objeto mostrado en la figura, calcular el valor de la fuerza F para que el sistema permanezca en equilibrio. Me da el valor del peso del objeto, el peso del cuerpo, de 25 kilopundios, utilizando la primera condición de equilibrio y la teoría de Lamy, me indica. Primero vamos a resolver este ejercicio utilizando la primera condición de equilibrio. ¿Y qué me dice la primera condición de equilibrio? De que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y igual 0. Es decir, que las fuerzas externas que afectan al cuerpo se anulan, ¿no? Es decir, que sean 0. Muy bien, lo primero que debemos hacer entonces en este problema es comenzar a identificar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces voy a observar que sobre el cuerpo existe una fuerza que se dirige al lado eje X negativo. Está sujeta en una cuerda la cual forma un ángulo de 40 grados, ¿no? Entonces sobre la cuerda existirá una fuerza de tensión. Colocaré entonces sobre la cuerda directamente, existe una fuerza de tensión. Esto se llama tensión. Muy bien. Ahora, sobre el cuerpo, aparte de existir una fuerza de tensión, tendré el peso del cuerpo. También es una fuerza. Entonces, el peso del cuerpo dirigido hacia abajo. Muy bien. Dirigido hacia abajo. Coloco entonces otro vector, peso dirigido hacia abajo. Muy bien. Ya he identificado las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. No hay más fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda por hacer? Voy a transportar estas tres fuerzas a mi eje de coordenadas. Yo ya hice aquí un eje de coordenadas, la cual voy a pegar aquí al costadito para poder transportar ahí. Muy bien, ahora voy a transportar cada una de estas fuerzas a donde corresponda. Entonces tendré fuerza al lado eje X negativo, esa es su dirección, entonces desde aquí para este lado. Recuerden que los vectores que representan las flechas, los vectores que representan las fuerzas son flechas, ¿no? Siempre tienen que ir como flechas, no son líneas. Eso tiene que quedar claro. Cuidado que me estén colocando simplemente una línea, no. Los vectores son flechas. Y las fuerzas las estamos representando a través de vectores. Muy bien, ahora tenemos aquí el vector peso dirigido hacia el eje Y negativo. Muy bien, entonces colocaré eje Y negativo, peso. Eso es, voy a copiar. Tengo ahí el peso. Muy bien. Tengo la fuerza de tensión, entonces tal cual. La fuerza de tensión se encuentra entre el eje Y positivo y el eje X positivo. Hacia este lado viene. Muy bien. Colocaré entonces ahí la tensión. Esto se llama fuerza de tensión.
Listo, son las tres fuerzas. Pero algo muy importante. Esta tensión forma un ángulo de 40 grados. Tiene un ángulo. Voy a colocar el ángulo donde me indica aquí, tal cual. Para esto, primero voy a insertar una línea segmentada. Una línea segmentada, tal cual está aquí. De esta forma. Y voy a insertar el ángulo que está de 40 grados. Muy bien, esto es 40 grados. Lo haré un poco más pequeño para que pueda entrar en ese pequeño espacio. Muy chiquito. Demasiado. Creo que ahí. Eso. Muy bien. Este ángulo es de 40 grados. Muy bien. Ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ya las he transportado a mi eje de coordenadas. Ahora, algo muy importante. Cuando un vector forma un ángulo, cuando un vector tiene su ángulo, lo que se debe hacer con ese vector es descomponerlo. Vamos a descomponerlo en dos. Este vector t se va a descomponer en dos. Se va a descomponer en el eje X, va a tener su componente en el eje X, que se va a llamar en el eje, como es de la misma tensión, entonces se va a llamar TX. Muy bien. Ahora también se va a descomponer en el eje Y. En el eje Y, este es el eje Y, entonces se descompone en el eje Y se va a llamar tensión en Y. Muy bien, entonces tendré tensión en Y. Listo. Entonces, recordemos, cuando un vector tiene un ángulo que lo acompaña, se debe descomponer en dos. Uno, ubicarlo en el eje X, llamarlo, en este caso, tensión en X, y otro en el eje Y. Muy bien. Ahora, puedo observar de que tengo las componentes en X y en Y. Este vector T desaparecería. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta simplemente TX y TY. Vamos a trazar las paralelas. Paralela de TY, desplazo con mi regla y trazo. Como ya está ahí la línea segmentada, nosotros ya la pusimos para colocar nuestro ángulo, ya no es necesario, ¿no? Entonces ya está. Ahora voy a trazar la paralela de T en X. Voy a agarrar mi regla y voy a desplazar hasta donde termina el vector de TY. Ahí voy a colocar línea segmentada de igual forma. Entonces colocaré de esta forma. Muy bien. De esta forma voy a colocar, cosa que... A ver, ¿a qué les va a hacer recuerdo esto? ¿O a qué les hará recuerdo? Esto que estamos haciendo lo hemos visto en el tema de vectores, ¿no? Trazando las paralelas y el del medio era la resultante, el vector resultante, ¿no? Entonces, recordemos que este vector, que esta línea segmentada tiene el mismo valor que está aquí. Esta línea segmentada de aquí arriba, el mismo valor que el de abajo, ¿no? Vamos a recordar. Ahora, este ángulo que está aquí, que forma la tensión con el eje Y,
se representa ¿dónde también? Se va a representar aquí, en esta parte. ¿Por qué se va a representar ahí? Se representa ahí por ángulos alternos internos. Muy bien. Entonces, esto es muy importante. Cuando un vector tiene su ángulo, se descompone en dos. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿No? Ahora, trazamos las líneas segmentadas y vamos a representar el ángulo. El ángulo que está aquí se representa en este vértice de aquí, por ángulos alternos internos. Muy bien, lo mismo sería, si aquí hubiera un ángulo, este ángulo se representaría en este punto de aquí. Muy bien. Ahora voy a observar. Observo, este pequeño espacio vendría a ser un triángulo rectángulo. Este otro pequeño espacio vendría a ser otro triángulo rectángulo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a aplicar las funciones trigonométricas. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a aplicar las funciones trigonométricas. Para Tx, voy a calcular para Tx. Vamos a comenzar a trabajar en el eje X. Y para esto voy a comenzar a trabajar con Tx. Entonces voy a tapar esta parte. Voy a hacerlo así para que ustedes puedan entender un poco mejor. Lo voy a tapar. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a tomar en cuenta ninguno de los anteriores, solamente esta parte, nada más. Trabajamos ahí. Y digo entonces, observo aquí que esto es un triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Qué conozco de este triángulo rectángulo? Conozco su ángulo. Conozco de este ángulo, conozco su cateto opuesto. Y también conozco su hipotenusa, llamada T. Muy bien, ¿qué función trigonométrica entonces le corresponderá? Cateto opuesto y hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde? La función seno. Entonces coloco seno. Seno en este caso es de 40. Igual cateto opuesto Tx sobre hipotenusa llamada T. Muy bien. Lo que voy a hacer de aquí es despejar Tx. Despejo. Despejando Tx, esta T va a ir a multiplicar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tendré aquí por T igual Tx. Tx. Listo, ya está despejado y ya tengo el valor de Tx. Tx va a ser igual a seno de 40 por T. Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora para el otro eje, que vendría a ser el eje Y. Muy bien, voy a rotar esto un poco de esta forma. Vamos en el eje Y tengo, en el eje Y tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente de este ángulo y además la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde entonces? Le corresponde la función coseno. Coseno de 40 igual cateto adyacente se llama Ty sobre la hipotenusa T. Vamos a despejar lo mismo que lo anterior, Ty. Esta vez despejo Ty, como T está dividiendo va a pasar a multiplicar y quedaría de esta forma. Muy bien. Hasta ahí esta primera parte y esperen el siguiente video para continuar con la resolución.